El 80% de las personas que armaron un presupuesto alguna vez lo abandonaron antes de los 30 días. No porque sean indisciplinadas, sino porque el presupuesto que armaron estaba mal diseñado desde el principio. Bienvenido a Plata en Orden. Hoy vamos a hablar de presupuesto. Pero no del presupuesto que seguramente intentaste hacer en algún momento, el que duró 2 semanas y después desapareció en un cajón. Vamos a hablar de cómo armar un presupuesto que realmente funcione, que se adapte a tu vida real, que resista los imprevistos, y que te lleve de manera natural a tener excedente para invertir todos los meses. Porque el presupuesto no es un instrumento de privación. Es un instrumento de libertad. Y cuando está bien diseñado, no sentís que te restringe, sentís que te da claridad. Arrancamos. El primer punto que quiero plantear es por qué la mayoría de los presupuestos fracasan, y tiene que ver con un error de diseño fundamental. La mayoría de la gente arma un presupuesto de la siguiente manera: anota sus ingresos, luego anota lo que cree que debería gastar en cada categoría, y el número que le sobra lo llama ahorro. Ese modelo tiene un nombre en las finanzas personales, se llama presupuesto residual. Y tiene una tasa de fracaso altísima porque parte de una premisa falsa, que el ahorro es lo que sobra después de gastar. El problema es que con ese modelo, el ahorro compite con todos los demás gastos, y siempre pierde. Siempre aparece algo más urgente, más necesario, más tentador. El ahorro residual es el que desaparece primero ante cualquier imprevisto o impulso de consumo. La solución a este problema no es nueva. Tiene más de un siglo de historia en la literatura financiera y fue popularizada por el libro El hombre más rico de Babilonia, publicado en 1926 por George Clason, donde se introduce el concepto que hoy se conoce como págate primero a vos mismo. La idea es simple pero poderosa: antes de pagar cualquier gasto, antes de pagar el alquiler, los servicios, el supermercado, lo primero que separás es el porcentaje que destinás al ahorro o la inversión. Ese dinero sale de tu cuenta el mismo día que cobras, y recién después distribuís el resto entre tus gastos. Este cambio de orden, aparentemente pequeño, transforma completamente la dinámica del presupuesto. Ya no estás intentando ahorrar lo que sobra. Estás gastando lo que queda después de ahorrar. El segundo punto es la estructura concreta de un presupuesto que funciona, y para eso voy a presentarte 3 modelos que han demostrado ser efectivos para que elijas el que mejor se adapta a tu situación. El primero es el modelo 50/30/20, que vamos a desarrollar en profundidad en el próximo video, pero que en síntesis propone destinar el 50% de tu ingreso neto a necesidades, el 30% a deseos y el 20% a ahorro e inversión. Es el modelo más conocido y funciona bien para personas con ingresos estables y gastos moderados. El segundo es el modelo de sobres, que tiene raíces en la economía doméstica de principios del siglo XX, cuando las familias literalmente separaban el dinero en efectivo en diferentes sobres según el destino: uno para el alquiler, uno para la comida, uno para el transporte, uno para el ahorro. Cuando el sobre se vaciaba, no había más dinero para esa categoría hasta el mes siguiente. Hoy ese concepto se aplica de manera digital con subcuentas o etiquetas en aplicaciones de finanzas personales. Su gran ventaja es que hace el límite de gasto completamente visible y tangible. El tercero, y el que más recomiendo para personas que quieren no solo presupuestar sino también invertir de manera sistemática, es el modelo de presupuesto base cero combinado con el principio de págate primero. En el presupuesto base cero, cada peso de ingreso tiene una asignación específica desde el inicio del mes. No hay dinero sin destino. Cada categoría tiene un techo. Y la primera asignación, antes que cualquier otra, es la inversión mensual. El tercer punto es el caso de estudio, que vamos a desarrollar en detalle. Conozcamos a Lucía. 34 años, trabaja como diseñadora gráfica freelance. Tiene ingresos variables, algunos meses gana más, otros meses gana menos. Esa variabilidad siempre fue su excusa para no armar un presupuesto. No sabía cuánto iba a ganar, entonces no podía planificar. ¿Te suena familiar? El error de Lucía era querer armar un presupuesto basado en sus ingresos máximos. La solución fue armar un presupuesto basado en su ingreso mínimo garantizado,
el número que con certeza casi absoluta va a ganar cualquier mes del año, incluso en los peores. En su caso, ese número era de 400,000 pesos netos. Con esa base, Lucía armó el siguiente presupuesto mensual. Primero, inversión, 40,000 pesos, el 10% de su ingreso base, que salen automáticamente el día que cobra. Esa plata va directo a su cuenta en Cocos Capital para comprar CEDARS. Eligió 3, Google, Nvidia y Walmart, distribuyendo el monto en partes iguales entre los tres, aplicando DCA mensual sin importar cómo esté el mercado ese día. Segundo, gastos fijos, alquiler 140,000, servicios e internet 22,000, seguro médico prepago 25,000, suscripciones digitales 8,000. Total de gastos fijos, 195,000 pesos. Tercero, gastos variables controlados, supermercado 70,000, transporte 20,000, salidas y ocio 30,000, fondo de imprevistos 15,000 pesos que se acumulan en una cuenta separada para gastos inesperados. Total de gastos variables, 135,000 pesos. Total del presupuesto, 40 más 195 más 135 igual a 370,000 pesos. Le quedan 30,000 pesos de colchón dentro de su ingreso base mínimo. ¿Qué pasa los meses que gana más de 400,000? Lucía tiene una regla simple, el 50% del excedente va a inversión adicional y el 50% restante lo puede gastar en lo que quiera sin culpa. Ese mecanismo la protege de la trampa del lifestyle inflation, que es el fenómeno por el cual cada vez que ganas más, también gastas más y nunca logras aumentar tu margen de ahorro real. A los 12 meses de aplicar este sistema, Lucía tenía una posición consolidada en CEDARS de casi 600,000 pesos, con exposición en dólares y en empresas globales de primera línea. Nunca había tenido ese nivel de ahorro en su vida. Y no lo había logrado ganando más. Lo había logrado organizando mejor lo que ya ganaba. El cuarto punto es la comparación histórica de los modelos de presupuesto, porque entender de dónde vienen estos métodos ayuda a entender por qué funcionan. El concepto moderno de presupuesto personal tiene sus raíces en la contabilidad de doble entrada que desarrolló Luca Pacioli en el siglo XV en Italia. Ese sistema, que separaba activos de pasivos y registraba cada transacción 2 veces para garantizar el equilibrio, fue la base de toda la contabilidad empresarial moderna y, eventualmente, de la gestión financiera personal. Durante el siglo XIX y principios del XX, en el contexto de la industrialización y el surgimiento de la clase media asalariada, comenzaron a popularizarse los primeros manuales de economía doméstica que adaptaban esos principios contables al hogar. La idea central era la misma, registrar, categorizar y controlar los flujos de dinero. El gran salto conceptual llegó, como mencioné, con el hombre más rico de Babilonia en 1926, que tradujo la sabiduría financiera en parábolas accesibles para el gran público. Luego, en 1992, Dave Ramsey sistematizó el modelo de sobres en Estados Unidos, llevándolo a millones de familias. Y en 2005, Elizabeth Warren popularizó la regla 50/30/20 en su libro All Your Worth. Lo interesante de esta evolución histórica es que todos estos modelos, aunque tienen nombres distintos y épocas distintas, comparten el mismo principio central, dar a cada peso un propósito antes de gastarlo, no después. El quinto punto son los riesgos del presupuesto mal aplicado y cómo mitigarlos. El primer riesgo es el presupuesto demasiado rígido. Si diseñas un presupuesto que no tiene ningún margen para el placer, para lo inesperado, para los caprichos humanos normales, ese presupuesto va a romperse. Y cuando se rompe una vez, la tendencia psicológica es abandonarlo por completo. La solución es incluir siempre una categoría de gasto discrecional, dinero que podés gastar en lo que quieras sin tener que justificarlo. Esa válvula de escape hace que el sistema sea sostenible en el tiempo. El segundo riesgo es no revisar el presupuesto con regularidad. Un presupuesto que armaste en enero puede ser completamente irrelevante en julio si cambiaron tus ingresos, tus gastos fijos o tus objetivos. La revisión mensual no tiene que ser una sesión larga, con 15 o 20 minutos alcanza para ajustar lo que sea necesario y confirmar que el plan sigue siendo válido. El tercer riesgo, y este es especialmente relevante en Argentina, es no ajustar el presupuesto a la inflación.
Si tus gastos fijos suben y tu presupuesto no se actualiza, vas a empezar a tener déficit sin entender por qué. La solución es revisar los montos absolutos de cada categoría al menos cada 2 o 3 meses y ajustarlo según la variación real de precios que estás experimentando. El cuarto riesgo es subestimar el poder de los gastos pequeños y recurrentes. Una suscripción de $8 por mes parece insignificante. Pero si tenés 5 suscripciones que no usas, son $40 al mes que se evaporan. Son casi $500 al año. En CEDARS, con DCA mensual durante 4 años, esos $500 anuales podrían convertirse en una posición de más de $2.500. Los gastos pequeños no son pequeños cuando los multiplicas por el tiempo y el costo de oportunidad. Para cerrar, quiero dejarte una idea que resume todo lo que vimos hoy. Un presupuesto no es una lista de restricciones. Es una declaración de prioridades. Cuando pones en papel o en una planilla a dónde va tu dinero antes de que el mes empiece, estás tomando una decisión activa sobre lo que importa en tu vida. Y cuando la primera prioridad de ese presupuesto es tu futuro financiero, todo lo demás se ordena alrededor de eso. No necesitas un presupuesto perfecto. Necesitas un presupuesto que empiece. Esta semana, con los números que ya tenés, podés armarlo. 1 hora. Eso es todo lo que te separa de tener claridad financiera real. Nos vemos en el próximo video.